para que después subirle. Eh, bueno, tengo ya trabajando en colegio, yo trabajo en colegio también, soy profesor, soy el viejo de religión también. Eh, Me perdonen que estoy un poquito resfriado, entonces la tos a veces me va a salir. Y como una pequeña aclaración inicial, esta clase tiene un enfoque histórico. Entonces, la idea es que cuando yo hable de Jesús, voy a también a tomar como conceptos muy históricos y voy a poner también muchas veces en duda la existencia de Jesús. Van a haber días que ustedes van a quedar más confundidos sobre si Jesús existió o no. La idea es que podamos poner también en tela de juicio lo que está pasando en Palestina, entre lo que pasaba en Palestina en el siglo primero y cómo es posible que surgiera alguien como Jesús, entendiendo también de que Palestina es un área que hoy en día sigue siendo un área geoestratégica, que está en guerra, y personalmente me niego y esto me hago cargo de mis palabras, ¿no? Me niego a aceptar lo que hoy está pasando ahí. Creo que es una matanza, un genocidio. Tengo muchos amigos palestinos que están sufriendo y también amigos judíos que son israelitas. Entonces, pero en este momento siento que es una tierra que está siendo devastada, un pueblo devastado. También por eso es que el curso se llama Palestina en tiempo de Jesús, porque es el nombre por el cual se ha conocido durante muchos siglos esa tierra y abarca mucho más lo que podemos entender que lo que es el Estado de Israel. Entonces, ese es el enfoque que le vamos a dar. Además, porque voy a hablar de un territorio que en ciertas medidas ya no existe, es una geografía que ya no existe porque han habido muchas intervenciones, es una tierra muy intervenida, eh, que ha ido cambiando durante el tiempo, entonces vamos a hacer un poquito de arqueología geográfica, vamos a trabajar textos y sobre todo van a ser clases expositivas. La idea es que si a ustedes les surge una duda, mientras yo hablo, ustedes me puedan decir. Y también comentarles que yo soy guaso, soy de Santa Cruz, al interior. Entonces puede ser que de repente se me arranque la yegua y comience a hablar muy rápido. Entonces, ustedes sin ningún miedo me dicen, profe, por favor ataje los caballos, que si no, no vamos a entender nada. Con mucha confianza, con cercanía también. Y a mí me gustan estos cursos que son ya tarde, ¿no? Usar un lenguaje también que sea un poquito más de mucho humor también, porque sé que no es liviano estar a esta hora estudiando, cosa que mis profes de España nunca entendieron. Pero sé que no es liviano y la idea es que también sea un espacio agradable, porque solo en un espacio agradable se puede aprender. Un espacio donde uno se siente cómodo, donde uno se siente que lo pasa bien y más encima aprendió. Entonces, eso, con toda libertad. Y bueno, vamos a partir. Voy a presentar la... Voy a comenzar partiendo de cómo- de la, del curso que vamos a ver, que vamos a hacer. Bueno, el objetivo primero, tenemos hoy día dos objetivos. Vamos a conocer el plan de estudio de este curso. La idea es que ustedes sepan lo que vamos a ver en cada sesión, cuál es el trabajo final de este curso. Y luego vamos a trabajar lo que vamos a llamar el contexto deuterocanónico de Palestina. Es decir, desde la invasión de Alejandro Magno hasta la invasión de Pompeyo. La idea es que tengan unos 200 años previos a la llegada de Jesús como un contexto ahí dando vuelta para que vayamos ubicando también el territorio, pero vayamos ubicando también la historia. Porque también, algo que dice Carpentier, Jesús no era una persona en general, era una persona en particular, con una historia, con un contexto, y lo que él dijo responde a ese contexto. Por más hijo de Dios que haya sido, él también debió haber respondido a su contexto, porque la encarnación no se puede entender si no es en un contexto de conectarse y empaparse de lo que estoy viviendo, de la realidad de mis hermanos y hermanas. Bien, la descripción de este curso
que lo voy a subir al Classroom. La idea es poder gestionar nuestras clases mediante el Classroom porque ahí está muy ordenadito. Yo a veces siento que el mail, aún le llegan muchos mails desordenados. Entonces el Classroom nos da una posibilidad de ordenarnos. Yo tuve problemas con 2 mails. ¿Será que hay alguien en el curso a quien no le ha llegado la invitación? Le quiero pedir que después, antes de terminar la clase, me mande su mail. Ojalá el personal, porque los de instituciones no me deja ingresarlos. Y lo agregamos al Classroom y así tiene la información. Y después tiene ordenaditas las clases, el material, la bibliografía, la evaluación la puede subir ahí mismo y también lo puedo retroalimentar por ahí. Y está todo ordenado. Entonces, el curso tiene como objetivo, primero, la descripción de Jesús nace y vive en un territorio y tiempo específico de nuestra historia. Comprender el contexto histórico donde desarrolló su vida es uno de los conceptos fundamentales para analizar su predicación, obra y acción en la Palestina del siglo I. Este curso pretende entregar las herramientas necesarias para tener una visión panorámica de este territorio en relación a las características históricas, sociales y geográficas del momento vividas por Jesús y la primera comunidad de seguidores. Eso es como a grosso modo. Ahora, ¿qué buscamos? Conocer las principales características del contexto histórico, social, cultural y geográfico de la Palestina del siglo I a la luz del conocimiento del acontecimiento de Jesús. Es decir, lo que estamos analizando tiene una excusa, es Jesús. Entonces, todas mis referencias que hago es en torno a lo que Jesús, a lo que creo, a lo que espero, a lo que como hipótesis creo que a Jesús le puede haber afectado. Esa es la hipótesis. O sea, yo parto de la hipótesis de que lo que les voy a presentar a Jesús de una u otra manera le afectó. De una u otra manera le repercutió. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mediante el análisis histórico crítico de fuentes primarias, evangélicas e historiográficas. En la primera clase vamos a analizar, ¿cierto?, en lo que podríamos decir que es el contexto, vamos a analizar el programa, pero en la segunda parte de esta clase vamos a ver desde la vuelta al exilio, ¿cierto?, de Babilonia, hasta la monarquía asmonea. Vamos a hablar de la invasión de los griegos, la revolución macabea, la monarquía, y por eso le llamo el contexto deuterocanónico, porque acá es fundamental, si los que quieren profundizar en esto, es poder tener a mano alguna versión de la Biblia que traiga los libros deuterocanónicos, porque son los libros que nos van a ayudar a entender más este proceso. O sea, hay que profundizar, por ejemplo, aquí es clave para analizar este proceso el libro de los macabeos, el primero y el segundo, que nos hablan que son parte de la traducción griega de la Biblia. En la clase 2 vamos a ver qué significó Palestina bajo el poder romano. Vamos a ver qué significó para ellos el vivir bajo el imperio romano. ¿Qué significaba ser una persona que vive bajo el yugo romano, entre comillas, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver la metodología de análisis de fuentes, porque esto es una clase que lo que permite es entregarle herramientas. Entonces tengo que enseñarles a analizar las fuentes y cómo se analiza una fuente histórica. Vamos a ver la Pax Romana, la identidad y diversidad dentro del imperio. El imperio romano abarcó culturas muy diferentes, muy distintas entre sí. Cómo se gobernaba Palestina en ese tiempo y cómo también la religión judía se va a someter al César. En la clase 3 vamos a ver la geografía de Palestina, que vamos a ver el análisis geográfico, la cartografía, aproximación demográfica también, relieve y clima y análisis del espacio geográfico de Palestina. O sea, hubiese sido genial poder hacer esta clase allá en Palestina, para haberles mostrado todos estos espacios, pero hay fotos. Eso es lo bueno, que tenemos fotos y podemos imaginarnos en cierta medida cómo es el territorio. En la clase número 4 vamos a ver los grupos sociales de Palestina y Galilea del siglo I, grupos religiosos, grupos militares, grupos económicos, y cómo estos se van a relacionar en, en el día a día, cómo esto se va dando. La clase 5 es una clase que vamos a analizar la vida de los marginales en Galilea, los anahuim, los pobres de Yahvé e hijos de la tierra,
las mujeres, los niños, los campesinos. En la clase 6 vamos a analizar históricamente los evangelios, cómo extraer de ahí datos históricos de los evangelios, qué es historia y qué es teología. Hacer esa diferencia. Vamos a trabajar la imagen, el concepto de marginalidad de Jesús, que es el concepto histórico. Para los historiadores, Jesús es un personaje marginal de la historia. No fue un gran líder de una revolución, no fue un Alejandro Magno, ni un Pompeyo, ni un gran rey, ¿no? Fue alguien marginal. Entonces, y para terminar con la explicación de la oración de síntesis, y finalmente la clase número 7 es el seminario sobre Jesús y su contexto histórico, y ustedes van a presentar una propuesta pastoral de cómo aplicaría usted este conocimiento en su pastoral, en su iglesia, en su clase. La idea es que este curso sea práctico y no sea solamente algo para poder que quede bonito en mi cuaderno con apuntes, sino que, a ver, ahora cómo yo esto lo puedo enseñar a las personas con las que me relaciono día a día. Entonces, aquí está el plan de evaluación. Lo primero que tienen que hacer es elaborar una propuesta pastoral sobre los contenidos abordados en el curso. Es decir, una planificación que tiene que ser mandada antes de la última clase para poder ser retroalimentada. Este trabajo puede ser hecho en parejas o en tríos. La típica pregunta, ¿pueden ser de cuatro? También pueden ser cuatro. Entonces, de dos a cuatro máximo. Y luego hay un seminario, que es la última clase, que es compartir esta propuesta pastoral. La idea es que podamos compartir entre todos lo que queremos aplicar y quizás los de Valdivia quieran copiarle algo a los de Iquique quieran copiarle a la Valdivia, así. Compartirse el material que a veces está necesario en nuestra iglesia, que a veces no nos compartimos nada. Cada uno hace lo suyo y esta idea es compartir lo que nos vamos creando. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? ¿No hay duda? Profesor, Sí. una consulta, ¿y se puede hacer de a uno también? Lo que pasa es que como somos de distintos lugares, todos trabajamos por ahí, reunirnos puede ser, el horario nos puede jugar como en contra. Mm. Vamos a aceptar que sea también individual, ¿ya? Sí, no hay problema, no hay ningún problema. Gracias. Sí, ¿Las pautas y rúbricas las va a subir al Classroom? sí. Va a haber pauta de rúbrica muy bien, Noemí, que es profe también, está su pauta de rúbrica de evaluación clarita y concisa, sí. Va a estar eso. Espero subirlo mañana. Mañana subo la clase y subo todo el material que necesitan para estudiar. Buenas tardes, profesor. Guillermo por acá. Guillermo, cuéntame. Sí, mire, lo que pasa es que, bueno, yo los días miércoles salgo del trabajo a las 19:15. Entonces, ¿Ya? me trato de conectar, hoy día me conecté un poquito más tarde. Entonces, yo no sé si también va a haber, como no pude ver la primera parte, alguna evaluación respecto a la asistencia en clase. O... No, no. Ya, La idea, igual, el seminario tiene una política de asistencia, una asistencia mínima. Pero la asistencia yo la voy a pasar siempre como a la mitad de la clase, para que no se asusten, porque yo sé y entiendo de que muchos vienen del trabajo o van hacia algún lugar, que llegan y que perfecto. tienen... Sí, sí, yo Sí, entiendo que van porque, a llegar a sus casas, están sus hijos, su familia esperándolo y por último decirle hola y después se encierran en su pieza y se conectan, o sea, no, no hay problema. ya, muchas gracias, muy amable, profesor. No, de nada. A ver qué hay en el chat. Ya, ¿qué Biblia puede comprar? Mira, hay varias Biblias que podrías comprar, cualquiera católica, como barata. La latinoamericana, la de nuestro pueblo. Hay algunas versiones
y la Sociedad Bíblica Unida ha sacado versiones con los deuterocanónicos, pero son más caros, sí, son más caros, sí. Además que tener algún pariente católico que tiene su Biblia de adorno, entonces se la roba y la ocupa y después se la devolverá. No creo que la vaya a ocupar mucho, pero sí, yo tengo, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, está un poco más cara, entonces, pero también la pueden encontrar en cualquier librería católica, la van a encontrar en cualquier Biblia, les sirve. Si quieren profundizar con el tema de los macabeos. Esa, Dios la hoy tiene también los deuterocanónicos. No todas las ediciones, sí. Hay que revisar bien. Hay algunas ediciones que tenían los deuterocanónicos en amarillo, en hojas amarillas, así como. Pero hay que revisar bien en la versión, pero tienen que fijarse que si tiene macabeos, ya tiene los deuterocanónicos. Eso es como el libro más cototo del proceso deuterocanónico. Muy bien. Entonces entramos en materia. Vamos a hacer primero con lo que les anticipaba al comienzo de esto, una pequeña diferenciación entre lo que es la teología y lo que es la historia. La teología es la ciencia sistemática que estudia a Dios, como el objeto de estudio es Dios, y su relación con el ser humano. Es decir, lo que la teología estudia es cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo este Dios se ha revelado al ser humano. Y la historia es una ciencia también sistemática que estudia al ser humano en el tiempo y el espacio mediante el uso de fuentes. Esto es súper importante. El uso de las fuentes de la historia es fundamental. Yo no puedo inventar la historia. No puedo inventar qué es lo que pasó antes si no tengo fuentes, si no tengo libros, si no tengo testimonios. Entonces, es clave cuando hablamos de historia siempre ir a las fuentes, siempre profundizar en quién dijo esto, en qué contexto lo dijo y por qué lo dijo. Y no solamente son fuentes escritas, podemos también tener fuentes que sean fuentes, no sé, por ejemplo, esta taza puede ser una fuente y me habla de una época, me habla de que había una técnica de hacer esto, todo otro, o sea, puedo extraer cosas. De hecho, de los primeros cristianos, casi no tenemos escritos, muy poquitos, pero sí tenemos iconografía, sí tenemos construcciones, y de ahí vamos construyendo el pasado. Es como, y siempre digo que la historia es como mirar el cielo estrellado y formar constelaciones. Uno forma constelaciones con lo que hay y arma discursos con lo que hay. Entonces, por eso es que, porque seguimos estudiando historia, ¿no? Es porque todo el tiempo se van descubriendo nuevas fuentes. Vamos descubriendo cosas nuevas del pasado. Y eso nos ayuda a saber más o a veces también a corregir errores que creíamos del pasado. Porque el decir, por ejemplo, que Jesús era una persona marginal hace unos 100 años atrás era una herejía. Es una herejía decir, pero ¿cómo? Si Jesús venía de una familia sacerdotal. Y había toda una idea, es muy como que Jesús casi nació en cuna de oro y que el pesebre fue un error nomás, como que pasó por abajo, pero que Jesús casi era un fariseo de alta alcurnia, de una familia, una estirpe muy, muy sagrada. Históricamente esto no tiene ningún fundamento. Y hoy en día hablamos de la marginalidad de Jesús, que en vez de restarle importancia le suma mucho más. Porque como alguien tan insignificante crea un movimiento tan grande. Es la pregunta que se hacía Sublet, que en paz descanse, ¿no? Este filósofo chileno que decía, ¿por qué creía en Jesús? ¿No? Porque alguien tan pequeño y marginal creaba esto tan grande. Entonces, para ir cerrando esta discusión, la historia es fundamental entender que el ser humano vive en el espacio y en el tiempo y que lo vamos a analizar mediante las fuentes y que este ser humano vive procesos, por ejemplo, vive procesos que todo el mundo sufre. Por ejemplo, si acá nos preguntamos, ¿qué procesos hemos vivido todos aquí? Hemos vivido la pandemia, hemos vivido el estallido social,
hemos vivido el proceso de cómo poco a poco se ha ido formando una esfera de violencia en el país. No sé si inflada o real, pero hemos vivido un proceso, ¿no?, mediático. Y también, ¿qué proceso más hemos vivido? Hemos vivido también el paso de una dictadura a una democracia. Somos a una democracia que aún le falta mucho avanzar. Entonces, vivimos procesos. Y para bien o para mal, van configurando nuestra identidad. Entonces Jesús también, lo que él vivió, le fue configurando, con quiénes vivió, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Todo eso va haciéndonos entender de cómo hoy día Trigo, que el cristiano no está llamado a imitar a Cristo en todo, sino que está llamado a ser lo equivalente. Lo equivalente, es decir, no estoy llamado a convertir el agua en vino. Ahora, si alguien lo hace, invíteme, porque sería una maravilla. Pero estoy llamado quizás a alegrar la vida a otros. Y ahí entra lo que llamamos el discernimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos de nuestra vida y preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar? Y solamente lo podríamos hacer respondiéndonos primero el contexto. Ya que hay una frase que tienen que grabarse en mi curso: todo texto tiene un contexto, si no, es un pretexto. Entonces, si no conocemos el contexto, dónde lo dijo Jesús, por qué lo dijo, vamos a llegar a fundamentalismos aberrantes. Por ejemplo, el fundamentalismo más fuerte que tenemos hoy en día es el israelí, que por creer que en Génesis 12 Dios les prometió la tierra, ellos siguen luchando y peleando por una tierra que es de todos, y que Dios jamás le mandó a matar a todo el mundo que estaba ahí, sino que la tierra es un regalo para todos. Y si podemos vivir en armonía es otra cosa. Bueno, así podemos seguir avanzando en esto. ¿Bien? Pregunta, ya abro aquí el debate, ¿no? ¿Qué procesos históricos marcaron la historia reciente de Palestina en el siglo I? ¿Qué creen ustedes que vivió Jesús? ¿Qué procesos vivió Jesús? Voy a detener la presentación y lo quiero escuchar. ¿Qué creen que vivió Jesús? El ¿Qué sometimiento procesos? de los romanos, por ejemplo. Ya, el Imperio Romano. ¿Qué más? ¿Qué creen más que pudo haber vivido Jesús? ¿Podría ser también, profesor, el dominio de las clases pudientes del pueblo de Israel? Excelente. Cómo las clases dominantes, ¿cierto?, humillaban, ¿no?, a los más pobres del pueblo, ¿no? ¿Qué otra cosa más? La existencia de varios grupos religiosos. Exacto. Ese vaya un grupo religioso. Por ejemplo, hoy en día los cristianos somos una ensalada de iglesia, cada uno con cualquier lado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más puede haber vivido Jesús? Claramente la estigmatización de venir de Galilea. Esos galileos son peligrosos como los de Iquique, así como esa gente es mega peligrosa, ¿no? Como el norte causa tierra de paganos, tierra de tránsito, son chilenos, son peruanos. Esas son las cosas que se preguntan también de los galileos. ¿Qué son? ¿Son fenicios? ¿Son fenicios? ¿Son griegos? Eh, sí, pues. Zona de transferencia. Es como los de Punta Arenas, pues. ¿Son argentinos o son chilenos? Una muy buena pregunta, ¿no? Sí, pues. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más pudo haber vivido Jesús? Piensen en su historia también, en su historia. ¿Qué cosas Sí, han vivido? yo ¿Sí? creo también, profesor, que la construcción o lo enmarcado de un pensamiento que era muy diferente al de Jesús, que rompía esquemas, entonces hay un pensamiento estructural también desarrollado por algunos y un pueblo que está oprimido y además pobre y mucha, se puede llamar, sin mucho conocimiento escrito, mientras un Mm, Jesús que empieza a romper estos cánones. excelente. Una ruptura, ¿no? Muy bien.
puede ser también lo que se esperaba de él, porque había muchos que esperaban que él fuese como alguien como muy poderoso, que fuese a arrasar, digamos, con los enemigos. Mm, sí. También, claro, como las expectativas que hay del mesianismo, ¿no? Que esperaban. Fue un fracaso para los que esperaban un mesianismo fuerte. O sea, realmente nosotros seguimos un fracasado histórico, ¿no? Sí, sí. Una sociedad patriarcal. Muy bien, María Eugenia, sociedad patriarcal. Ahí vamos a estudiar con respecto a eso a Carmen Bernabé, una teóloga española que hace toda una teoría, ha estudiado mucho el tema del machismo en el paleocristianismo, que fue mi profesora de cristología. Feminista, además, no poder, pero muy buena profesora. Hasta ahora hablo con ella. ¿Sí? Muy bien. Sociedad patriarcal, una sociedad cerrada, una sociedad. Una ¿Sí? sociedad concéntrica también, donde el poder social lo tenían los sacerdotes. Exacto. El clero tenía el poder. Mm. También Una Jesús sociedad también. tuvo, ¿Sí? digo que Jesús tuvo que enfrentarse a una intransigencia religiosa. O sea, los religiosos tenían sus pensamientos, sus creencias, y Jesús luchó contra eso para poder decirle, no es así como se tiene que hacer. Porque estaban muy amarrados a la ley. Entonces él tuvo que también enfrentarse a eso. Y al final eso también le costó la vida. Así es. Sí, tal cual. Muy bien. Y así podemos empezar a notar nuestra vida, ¿no? Como cristianos que vivimos. Jesús vivió una infancia dura, una infancia donde ser niño es ser un menor de edad, al mismo estado que las mujeres. Eran cosas, propiedades del hombre. ¿M? Entonces, y Jesús va a ir poco a poco rompiendo todos esquemas valóricos, que es lo que nos va a hablar Carmen Bernabé, que ahí también les voy a comentar varios textos de ella, que están pirateados obviamente porque son más caros. Y ladrón que roba ladrón tiene años de perdón, así que vamos a divulgar el conocimiento. Pero si me preguntan a mí, voy a desconocer toda esa culpa. No, no, yo jamás. Muy bien. Démosle entonces un poquito más. Se escribió Jesús. Creo que voy a mostrarle primero. Este es un crimen de los profes de historia. Un profe de historia me diría, "Oh, está haciendo un crimen, profesor." Pero creo que nos ayuda un poquito a situarnos en una línea de tiempo. Gráficamente nos va ayudando a entender qué va pasando en los procesos históricos. Vamos a tener una línea de tiempo arriba de Roma, ¿ya? De Grecia a Roma, y abajo la historia de Israel. Cómo se van entrelazando. ¿Qué pasa en el mundo? ¿No? Como decíamos, qué pasa en la urbe, pero qué pasa también en el pueblo palestino. ¿Qué pasa en la tierra de Canaán? ¿Y de dónde vamos a hablar? Desde la vuelta al exilio hasta la revolución de 66, después de Cristo. Bien. Saquen sus lápices porque voy a hablar como metralleta. No, mentira, no, tranquilo. Bien. Puse dibujitos porque antes me habían dicho, profe, es muy fome su presentación. Le puse dibujitos ahora para que se diviertan. Bien. Cerca del año 1000, todo esto es cerca. No tenemos fecha exacta. Por más que hay algunos audaces que dicen, no, si fue el año 1000. No. Pero cerca del año 1000, por ahí, ¿no? O sea, como nebulosa, uno dice como cuando uno tira un dardo, ¿no? Como que mientras que le dé cerca al rojo, está bien. Lo demás es suerte. Cerca del año 1000, Jerusalén es convertida en la capital por el rey David. Entonces sabemos que antes el rey vivía en Jericó, ¿cierto? Vivía abajo, una otra ciudad. En el 960, aproximadamente, Salomón va a construir el primer templo. Pero en Roma, fíjense acá en el Valle del Lazio, cerca del año 1000 vamos a tener la primera ocupación realmente fuerte del valle. Se van a ir formando tribus que van a ir rodeando este valle del Tíber
perdón, sí, por el Valle del Tíber, van a ir formando pequeñas comunidades. Hay una ocupación humana de Roma. Luego sabemos que después de Salomón, la monarquía se divide, ¿cierto? Se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y esto también provoca una crisis muy fuerte. Una crisis muy fuerte, pues el cisma, ¿no? El cisma religioso, que se transforma también en un cisma geográfico, un cisma político. Y cerca, aunque mi profe de latín me podría decir, no, no es cerca, es exacto. En el 753 a.C., urbe condita, ad urbe condita, se funda la urbe, se funda Roma, con Rómulo y Remo y la loba capitolina. ¿Se acuerdan del mito, no? El mito fundacional. Que esta loba, que va a ser el emblema, ¿cierto?, de Roma, ahí se forma. ¿Pero qué explica esto? ¿Qué explica de que Roma haya surgido así? Explica también de que Roma, en cierta medida, engloba un tema salvaje, ¿no? Un tema de que somos hijos de la naturaleza, pese a que somos antropocéntricos. Nuestra primera madre fue la tierra, nuestra primera madre fue la naturaleza. Por eso es que los romanos tienen tantas supersticiones. Ahí van los típicos, los vaticinios, los augurios, que los romanos para ellos eran muy importantes. La suerte. Aunque debo también decir que los judíos son mucho más escrupulosos con el tema de los augurios, porque, por ejemplo, la mejor amiga de mi señora es judía y ella jamás pasaría por abajo de una escalera. Jamás. Es mala suerte. Nunca entregaría la sal. Todas esas cosas que nosotros decimos, son tonteras, para los judíos no son tonteras. Porque es un pueblo, el pueblo judío es un pueblo que ha vivido mucha diálogo con muchas culturas. Entonces va tomando en cuenta lo otro. Entonces no podemos entender que el judaísmo es una religión pura. No. El judaísmo es una mezcla de cosas que va configurándose. Bien, ¿cierto? Tenemos el reino dividido, abajo tenemos el reino dividido, y aproximadamente, ¿cierto? Entre el 722 y el 720, los asirios invaden el reino de Israel. Y ahí empieza entonces esta deportación a Babilonia. Empiezan a llegar a los líderes. A veces cuando hablamos de exilio, pensamos que se fueron todos. No, se fueron los líderes, los cabecillas, como Daniel, por ejemplo, ¿no? El profeta. Pero también hubo gente que se quedó. Lo mismo que en el Éxodo. En el Éxodo, no todos se fueron a Egipto. Cuando los judíos llegaron a la tierra de Canaán, había judíos también viviendo ahí. Había judíos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que después las tribus que se quedaron en Israel aceptan la historia del Éxodo como una historia nacional, porque reconocen que ahí estuvo Dios. Lo mismo que pasa con el exilio. Si bien fue algo que vivieron algunos, ellos toman la experiencia del exilio como una experiencia nacional, porque encuentran que también en esa experiencia dura de unos pocos, Dios se manifestó. Un ejemplo más claro. Nosotros hablamos de la independencia de Chile, ¿cierto? Y para el 18 la festejamos. Pero ¿quiénes pelearon la independencia de Chile? Fueron alrededor de 20.000 soldados, no más. Y soldados no de todo Chile, de algunas zonas de Chile. Pero nosotros aceptamos esta historia, el esfuerzo de unos pocos, como algo que nos identifica como pueblo. ¿Se entiende? Procesos que viven unos pocos van insertándolos en la historia nuestra. Entonces, lo mismo pasa con el pueblo elegido de Dios, ¿no? Cosas que le pasan a algunos pocos, generalmente los poderosos, ¿no? Van quedando en la historia y se van oficializando. Entonces, cuando hablamos de procesos de Palestina, o procesos, cosas históricas que le pasan en la Biblia, no es que les pase a todos, sino que es algo que viven algunos pocos, que tienen derecho a la escritura, que tienen derecho a la erudición, pero que no es que sean parte de que todos digan, no, esto sí, sino que poco a poco la van aceptando
como una historia propia. Cerca entonces del 700 después, comienza lo que llamamos la escritura latina. Se comienza por primera vez a sistematizar el latín, que va a ser clave para los historiadores, el latín. Y un dolor de cabeza también, para aprenderlo es un dolor de cabeza. Pura memoria. Tenemos que en el 625 a.C., en Roma comienza la monarquía, ¿cierto? Teníamos primero tribus en Roma, tribus rodeando los valles, y luego se empieza a unificar. ¿Y cómo se unifica esto? El mito de las Sabinas, la casa de las Sabinas. ¿Alguien sabe lo que es la casa de las Sabinas? ¿Se acuerda? Clase de historia. ¿Han escuchado el dicho, quien te quiere te aporrea? ¿Sí? Ya. De ahí viene. ¿Qué pasaba? ¿Cierto? Los romanos que vivían más abajo en el valle, hubo un momento que no había muchas mujeres. Y en las colinas de Roma, había un pueblo que se llamaba Sabinos, que tenían muchas mujeres. Entonces los romanos, viendo que habían pocas mujeres y que los hombres también eran muy feos, como para tener una pareja hombre, dijeron, vamos a las colinas a buscar mujeres. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que raptarlas. ¿Y cómo las vamos a raptar? Con un lazo. ¿Como cuál vaca? Se la agarraban y le pegaban con una cosa de algodón en la espalda. Como diciendo, esta es mía, ta. Y quedaba marcada para el hombre que la casaba. Entonces decían que, entonces después, esto se fue formando costumbres en varios pueblos. Entonces, el que te aporreaba con una cosa de algodón en la espalda era el que te quería. ¿Y esto por qué funda Roma? Porque empieza a crear conexiones entre los pueblos que vivían en el Valle del Lacio, en el Valle del Tíber, van poco a poco configurándose como una sociedad más estratificada, una sociedad capaz de formar una pirámide social, ¿cierto? Arriba la familia real, los patricios, los hombres libres, los esclavos y las mujeres, ¿sí? Cerca del 586, Babilonia conquista el reino del norte. Vemos esto anteriormente que se invade el sur, años después se invade el norte, donde tenemos completamente ya un exilio completo de los líderes judíos. Los líderes judíos viviendo, ¿cierto?, en la corte en Babilonia. Y ahí viene el típico salmo, ¿cierto? O la canción, By the River of Babylon, ¿cierto? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. O la canción es mucho más entretenida, pero, ¿cierto? Tenemos esa que nos cuenta que hay una añoranza, que por ejemplo Adonis tuvo que haber vivido, ¿cierto? Ahí comiendo una arepa, una arena pepiada, en Santiago, muerto de frío, diría, ¿por qué estoy aquí? Si podía estar en mi tierra, comiéndola, ¿cierto? Con una cerveza, sudando, ¿cierto? O podría estar en la playa con así un parlante y a nadie le va a molestar porque es parte de la cultura, ¿no? Pero porque hay una experiencia de exilio, una experiencia de estar fuera. Y uno está fuera de la tierra de uno, incluso cuando uno migra de ciudad, ¿cierto? Yo migré del campo acá a Santiago, a la selva de cemento. Hay una migración y hay cosas culturales que uno no entiende. Como por qué caminan tan rápido acá en Santiago. ¿A quién persiguen? ¿O de quién arrancan? Bien, también entonces los babilónicos, los judíos, van a vivir este destierro. Los líderes, los que escriben. ¿Y por qué se los llevan? Se preguntarán. Primero porque son líderes y también porque eran muy eruditos. La cultura judía es muy erudita. Tenía escritura. Los judíos se asientan y ya en la monarquía estaban escribiendo su lengua. Esto es una cultura escrita. Por tanto, es fácil de investigar. Y además, el hebreo no ha tenido tantas variaciones en el tiempo. Entonces, una lengua que, al ser una lengua muy cerrada, uno puede leer un texto del siglo VII a.C. y lo puede entender. Porque la variación no es tanta. Obviamente hay variaciones gramaticales, lo que sea. Es como lo que nos pasa a los que hablamos español al leer el Cantar del Mío Cid, ¿cierto? Es un lenguaje arcaico, pero que igual lo podemos entender, ¿cierto? Cuando yo lo leí en cuarto básico, yo soñaba con ser Rodrigo del Vivar ahí sobre mi caballo, conquistar tierra,
amar a una mujer, un rey que defender y todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? ¿Cierto? Ocurre el edicto que abre, ¿no?, el exilio, vuelven y reconstruyen el templo, el segundo templo. Cuando los asirios invaden Jerusalén, el templo se destruye. Entonces, hay un tiempo que vuelven, ¿cierto? Siguen bajo el dominio babilónico, pero vamos a poco se va formando también. Tenemos en Roma la monarquía, los griegos por acá, ¿cierto? Tenemos las ciudades polis, pero va a ir surgiendo también grandes líderes, especialmente, ojo ahí con Macedonia, ¿no? Que ahí ya se nos aparece alguien importante. En el 509 surge la República Romana y también vamos a vivir el siglo de oro griego, la época clásica, ¿cierto? Los grandes pensadores. ¿Por qué no pensar también, por qué no también tener claro de que probablemente Jesús sí escuchó hablar de Aristóteles, de Platón, de Sócrates? O sea, el diálogo que tiene muchas veces Jesús es muy socrático. Hay algo de filosofía ahí. No sé, no me arriesgaría a decir que Jesús era un filósofo, ¿no? Pero sí algo hay porque hubo una invasión. En el 336 a.C., Alejandro Magno, ¿cierto? Luego de ser rey de Macedonia, y todos decimos, ¿habrá matado al papá o no lo habrá matado? Nunca lo sabremos. Pero después de haberse hecho del trono de su papá, que lo tenía exiliado, vuelve, matan al papá, él asume, él quería ser el rey del mundo. Entonces, ¿cuál era su gran traba? Babilonia. Había que invadir Babilonia. Y era un rey de un reino chiquitito, muy chiquitito. Entonces, poco a poco va ganando la confianza de las ciudades griegas y se forma el hegemón. Hegemón quiere decir el que manda sobre. Ahí viene la palabra hegemonía, ¿no? Hegemonía, el hegemón de Grecia. El hegemón helénico, podríamos decir, de la Hélade. Asume el poder de todas estas tribus, de todas estas ciudades, y también asume los espartanos. Entonces los espartanos van a la muerte con quien sea. Y en el 332, un año antes había ya invadido Babilonia, cae el imperio babilónico, entonces Alejandro Magno conquista Israel, conquista Palestina. Y aquí empezamos ya el periodo, otra invasión para el pueblo, ¿cierto? Antes han sido los asirios, los babilónicos, ahora los griegos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí entonces? En el 166, o sea, estamos al ladito de Jesús ya, estamos al ladito. Se profana el templo. Empiezan a hacer sacrificios a los dioses griegos. Instalan una estatua de Zeus en el Santo Santorum. El templo lo saquean. Se roban todo. Hay restricciones al culto. Empiezan a decir, sí, muy bien, hagan su sacrificio a tal Yahvé, ¿cierto? A tal Dios que ustedes tienen, pero también a Zeus. ¿Sí? Uno más, un Dios más, un Dios menos, daño no les va a hacer. El griego no entendía esta idea del Dios único. Entonces va a querer imponer esta imagen, ¿cierto? De este panteón, de este grupo de dioses. Se profana el templo, se restringe el culto, entonces ahí surge un grupo de hombres valientes, ¿no? Y de una madre muy valiente, ¿no? Una madre que alegra a su hijo como posible, que van a comenzar una revuelta, que es la rebelión de los macabeos, que va a tener como fruto que ¿cierto? Que desde el 142 al 129 ocurra por primera vez en mucho tiempo una autonomía territorial. Surge esta familia de los macabeos, toman el poder, son ungidos como reyes, pero también, al ser de familia sacerdotal, también hacen el hecho de ser sumo sacerdote. Entonces aquí se empieza a mezclar lo que podríamos llamar el oficio de rey y el oficio de sumo sacerdote. Y todos sabemos que cuando la iglesia está unida al gobierno, nada bueno sale ahí, ¿cierto?
Justo hoy día estamos este año en Chile celebrando los 100 años de la separación de Iglesia-Estado, que fue quizá una de las mejores decisiones de la historia, ¿no? Porque si no seguiríamos con la única iglesia apostólica romana, pero más intervenida que la iglesia china. Entonces, hay una independencia muy importante, fue como una primavera para los judíos de ese tiempo, y lo que estaba pasando afuera, ¿no? En Roma, la república ya no daba para más, empieza a haber todas estas pugnas, ¿no? Que conocemos, puñales en la espalda, los senadores se peleaban con los patricios, había una revuelta en Roma muy efervescente porque en todas partes habían reyes, en todas partes habían líderes grandes y Roma no. Roma era un senado, Roma era una república. ¿Ah? Puros hombres conspicuos sentados discutiendo horas largas. Hagamos esto, no, hagamos esto otro. Y conversaban y debatían, pero no avanzaba el imperio, no ganaban. Entonces empieza lo que llamamos la dictadura de Pompeyo, ¿cierto? La dictadura de Pompeyo, que empieza a anexar territorio. ¿Para qué? Para poder sostener Roma, para poder sostener toda esta gran urbe que va a ser finalmente la base de todo el imperio. Y en el 63 se acaba la autonomía, Pompeyo invade la región de Palestina, va a escoger un pariente de los asmoneos como títere, ¿no? Como un rey vasallo. Herodes también se movía en el círculo, Herodes era un viejo zorro, sabía moverse en el espacio, ¿no? Buscó el momento, ta, se casó con una hija de un asmoneo y por matrimonio se emparentó, era un buen líder militar. Y entonces Pompeyo dijo, mira, este gallo, si bien no era muy judío, pero era conocido del sector, lo ponemos de rey. Y acá quiero hacer también una aclaración. Hay varios Herodes en la Biblia, y no todos son los mismos Herodes. Este Herodes es Herodes el Grande. Después vamos a tener los hijos de Herodes, que son 3 Herodes después. Entonces, ahí vamos a hacer esa aclaración, pero cuando en el Evangelio leemos que Herodes, el primer Herodes del nacimiento es el grande. Después, en la muerte son otros Herodes, porque todos se llaman Herodes, así como se llaman el César, ¿no? En Roma, los reyes de este pequeño reino, vasallo, se van a llamar también Herodes, en honor como al fundador de esta nueva eh, eh, dinastía. En el 60 tenemos el primer triunvirato, ¿cierto? Sabemos que fue un fracaso, se agarraron unos con otros, de Pompeyo, Marco Licinio, Craso y Cayo, Julio César, ¿no? Julio César no es Julio César Rodríguez, sino Julio César el que conocemos, el gran líder militar. Fracasa, sabemos que Julio César mata a los demás. El segundo triunvirato, y en el 43 antes de Cristo empieza el imperio. Tenemos la figura de César como el emperador, y de para adelante, ¿cierto? Hasta el siglo X, vamos a tener, ¿cierto? El Imperio Romano. Cerca del 8 al 6 antes de Cristo, es muy chistoso decir que Cristo nació antes de Cristo, pero sí, los cálculos no son exactos, pero sí hay evidencia de que Jesús, que el error que hizo, que el cálculo que hizo este monje en la época medieval, le erró por 8 o 6 años. Para esa época, un error minúsculo, a decir verdad. No cambia nada la fe, por si acaso. No es que digamos, oh, no, qué terrible, Jesús nació antes de Cristo, ¿cómo así? No pasa nada, ¿no? Nuestra fe sigue igual. Es como cuando mi estudiante dice, profe, ¿qué pasaría si Jesús se acostó con María Magdalena? Bueno, le gustaba la sugar mami, pues María Magdalena era una mujer muy mayor, pero está bien, pues en gusto no es nada escrito, a mí la fe no se me va a perder. Puedo decir que, ¿cierto? Que Jesús, o dicen, no, ¿qué pasa que ese Jesús tomaba? Claro que tomaba, pues hijo, si era un judío. Entonces, ya. Jesús nace, ¿cierto? Y tenemos que al poco tiempo de nacido Jesús, este reino, unido por Herodes el Grande, se divide, ¿cierto? Que tenemos los etrarcas y eparquías, unas divisiones como que se empieza a subdividir.
Y después tenemos, ¿cierto? Que tenemos Galilea por arriba, Samaria al medio, Samaria muy vasalla de Roma, con mucha plata, ¿cierto? Pero muy mezclada, por eso es que no, por eso es que los judíos como que hasta ahí no van con los samaritanos porque se van a mezclar mucho. Y aparte se construyen su propio templo, hacen culto en otras partes. Y eso que igual siguen siendo parte de la alianza, ¿ah? Los samaritanos. En el 6 después de Cristo, vamos a tener que Roma dice que estos hijos de Herodes no sirven, no ayudan a mantener la pax romana, y va a instalar un gobernador. ¿En dónde? En Cesarea. Cesarea mediterránea. No la de Filipo, en la Mediterránea, en Samaria. Cerca entonces tenemos también, cerca del 30 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, el 7 de abril. Esa fecha es muy exacta porque hay muchas fuentes sobre la muerte de Jesús. El 7 de abril del año 30, Jesús muere. Es una fecha como que se ha estudiado mucho, se ha hecho muchos cálculos y se ha llegado a la conclusión como una convención de historiadores de que esa fecha fue la muerte de Jesús. Ahora, ¿por qué cambia? Recordemos que la Semana Santa se rige por el calendario lunar y por la Pascua. Entonces ahí tenemos otra situación. Pocos años después de la muerte de Jesús, viene, ¿cierto?, la rebelión de los judíos contra Roma, una rebelión que no les fue para nada bien, que termina ¿con qué? Con la destrucción del templo. Esto ya fue anunciado por muchos profetas, hasta por Jesús, ¿cierto? La destrucción del templo, se va a destruir esto. Y hoy en día tenemos esto que es una explanada, con una mezquita encima, cosas que pasan en la historia. Ese es como el marco general en el que se mueve Jesús, en el que vivió Jesús. Un marco con altos procesos, una historia que podría ser una historia muy truncada de un pueblo, que no logra nunca la autonomía. Un pueblo que vive constantemente bajo otros regímenes, un pueblo muy maltratado, un pueblo que tiene líderes bien camaleónicos, podríamos decir, que siempre se están con el de turno. Y no hay la excepción tampoco en la clase sacerdotal, que también se va a liar con el que venga a salir. Porque el fin de mantener el poder y el estatus se venden en cierta medida. No sé si hay dudas, consultas, comentarios, eh, insultos, ojalá no, pero algo que quieran decir. La verdad es que está súper clarito, profesor. Hasta ahí una línea de tiempo, pero un 7. Muchas gracias. Bien, como están tan silenciosos, nos vamos a tomar un tecito, ¿cierto? En 15 minutos más nos conectamos otra vez para que, ¿cierto?, puedan tomar algo, le echen más agüita al termo para el mate, no sé, no sé, un navegado para los que tienen frío, lo que sea, puedan ustedes también ahí compartir algo y nos juntamos. La idea es que vamos a ver la segunda parte, voy a exponer como los procesos ya que vive el pueblo judío, ampliar un poquito lo que significó la dinastía Monea, que es importante para el fundamento, y luego un pequeño trabajo práctico. Entonces, les quiero invitar a quienes, ojalá se puedan instalar en el escritorio, una mesa, para que después podamos trabajar y comentar el texto que les voy a pasar, que es cortito, ¿no? Para comentarlo. Bien, nos tomamos el receso entonces. Bien, entonces, sigamos. Muy bien. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, profesor, se Bien, ve. Sí, se ve. excelente. Muy bien. ¿Qué significó la vuelta del destierro para el pueblo, ¿cierto?, judío? Lo primero,
durante el exilio hubo una reacción de múltiples mitos e historias ejemplares que se contienen en la Biblia. El pueblo judío hasta el exilio no tenía un mito de creación. Entonces es en exilio que toman estos mitos babilónicos y los ingresan en la Biblia, lo que podemos conocer como Génesis 1 y 2. El mito de, ¿cierto? Tanto la creación sacerdotal como la creación yavista que están en el Génesis fueron incorporados durante este tiempo y fueron puestos, ¿cierto?, en las primeras páginas. Por eso es que tenemos dos relatos de creación. También se empieza a crear una nostalgia de la unidad del pueblo, como diciendo, oye, qué bien estábamos antes, ¿no? Teníamos una monarquía, teníamos un rey, teníamos toda una historia de unidad, que la rompimos por pecadores, la rompimos por pelea y ahora estamos acá llorando con nostalgia de lo que antes tuvimos. También se fortalece la identidad nacional de la clase exiliada, o sea, la clase alta y dirigente, es lo que les pasa siempre a la quienes están fuera de su país. Acá hay varios que son ciertos extranjeros y cuando están fuera del país surge un sentimiento de añoranza, pero también de mucha identidad. Soy peruano, ¿cierto? Soy chileno, soy argentino, soy venezolano, soy colombiano. Y cuando estás afuera, se nota aún más, porque tu forma de hablar, porque tu forma de comportarte, tu forma de expresarte, tiene de por medio una cultura en la cual te criaste. Entonces, el pueblo que está exiliado, su identidad monoteísta, su identidad de la alianza, su identidad del templo, su identidad del culto, se ve fortalecida, podríamos decir de cierta medida aleonada por esta cultura babilónica. Y también surge la necesidad de dejar por escrito aquello que han vivido. Y acá también hay varias partes de la Biblia, especialmente libros históricos, que se comienzan a escribir, porque corren el riesgo de otra invasión y que se pierda toda la historia que han vivido. ¿Qué significa entonces la vuelta? La vuelta al destierro, lo primero que es, hay una reconstrucción del templo. Por tanto, el lugar del culto se restablece. El culto vuelve. Dios nuevamente está con el pueblo. Dios está ahí. Aunque no haya arca, aunque no haya, ¿cierto? Pero Dios está ahí. Porque es la casa de Dios, el estrado de sus pies. Luego también hay una empresa que es como un movimiento de reconstruir la historia, de releer la historia. Si bien antes era criticada la monarquía, ¿cierto? Ahora no va a ser criticada. Qué bueno el rey Salomón, tan fiel a sus 500 mujeres, ¿no? Un hombre fiel, un hombre tan sabio. Ya no le van a criticar sus pecados, ya no le van a criticar lo que él hacía. Van a adjudicarle poemas, ¿cierto? Van a adjudicarle salmos, sabiduría, todos los libros de sabiduría del Nuevo Testamento, el rey Salomón, que es más sabio que él, ¿no? Hay una relectura, hay una asociación importante. El rey David, que justo era, nunca le robó nada a nadie, menos la mujer a otro. Entonces es como, hay toda una mirada de querer reescribir la historia y un poco limpiar la imagen de los pecados que los profetas denunciaron. Ese sí, o sea, sí, si bien, ¿cierto? El rey David le robó la mujer, ¿cierto? A un gran líder de su ejército, pero tampoco fue para tanto, ¿no? Así, no fue culpa de él que lo mataran, ¿no? O sea, él solamente lo puso al pie, como que empiezan a relativizar aquellas cosas que antes eran muy criticadas por los profetas, ya no. Hay una mirada un poco más liviana de la historia, porque también están más lejos temporalmente. También se rompe la relación con los demás pueblos. Se rompe esta relación. Somos un pueblo y como tenemos que reconstruir nuestra historia, reconstruir nuestra cultura, nos cerramos.
y nos queremos relacionar. Y ahí surgen estos grandes, ¿cómo se llama? Historias ejemplares, como Ruth, Tobías, Jonás, que nos hablan del modelo de judío que se quiere hacer. ¿Cierto? Ruth, la mujer, ¿no? La mujer perfecta, una mujer sabia, mujer guerrera, líder, ¿no? Ruth viene a ser como la nueva Débora del posexilio, en este sentido, ¿no? Y Tobías viene a ser este como modelo de ser humano, ¿no? De ser humano que confía, de ser humano que es capaz de enfrentarse al peor vaticinio. Si te casas con esta mujer vas a morir. Y no. Y Tobías, al ser un hombre de puro corazón, sobrevive y no muere en el lecho nupcial. Porque Raquel había tenido no sé cuántos esposos que habían muerto antes. Entonces, este hombre confía. ¿Y por qué está todo el tema de la boda? Recordad que para el pueblo judío el tema de la descendencia es fundamental. Si no hay descendencia, no hay pueblo al cual seguir traspasando la alianza. Y la trascendencia para el judío es mediante sus hijos. Tenemos, si bien incipientes ideas de resurrección, no todos los judíos creen en la resurrección de los muertos. De hecho, la actual creencia judía es la reencarnación hasta el fin de los tiempos. Como que Dios nos da varias oportunidades para poder, ¿cierto?, saldar y poder amarlo. Y también un periodo de reorganización. Como empiezan a organizarse, ¿cierto? Aún bajo el régimen babilónico, después bajo el régimen helénico, pero hay una idea de reorganizar la sociedad. Tenemos que centrarnos en nosotros. Y todo esto después continúa, ¿cierto?, con esta gran invasión griega, que también va a ser un influjo cultural. No podemos pensar que todo el tiempo es como que se pierde todo, no, no. Pero fíjense que Alejandro Magno va a también a ir construyendo un imperio, que termina con su hijo, obviamente, igual que todos muchos imperios, como ellos no perduran, pero ¿qué pasó acá? Alejandro Magno no solamente lleva un poder, lleva la cultura griega a estos pueblos. Y Palestina, si miramos, si nos imaginamos el mapa, Palestina es la puerta de entrada a todo Oriente, es la ruta hacia Oriente. Entonces, hagan cuenta que Palestina es como Chacao en Chiloé, ¿no? Donde todos llegan, donde desembarcan para entrar al continente. Entonces, es un lugar de tránsito, es un lugar apetecido. Quien tiene Palestina tiene también el comercio que va a Oriente. Tiene el comercio, tiene la cultura, tiene la hegemonía sobre el Mediterráneo en cierta medida. No, por más insignificante que pueda ser esta tierra contiene también una importancia de dominar hegemónicamente el Mediterráneo. Y también hay una helenización de Palestina. Vamos a tener, ¿cierto?, la traducción griega de la Biblia. Y es la traducción que después nos va a llegar a nosotros, ¿cierto?, los cristianos, esa traducción griega es la que nos llega. Y también, pongo entre preguntas, ¿no?, una formación de escuelas de pensamiento, influenciadas también por la cultura griega. Van a haber sofistas en el pueblo judío, van a haber filósofos, pensadores que siguiendo los clásicos van a seguir pensando qué es Dios, la naturaleza, van a entrar conceptos de griegos. Y aquí podemos también tener un problema que Castillo, ¿no?, un teólogo español, nos va a decir, hay que tener cuidado con estos conceptos griegos, porque la historia primitiva del pueblo de Israel no es con conceptos griegos, son conceptos semíticos. Y estos conceptos de omnipotencia, omnipresencia, todo lo omni, ¿no?, que le ponemos a Dios, no es algo que haya experimentado el pueblo de la alianza. El pueblo de la alianza no tiene una imagen de un Dios todopoderoso, sino de un Dios que lucha con ellos, que pelea con ellos.
un Dios que también se enoja, ¿no? Un Dios que a veces también permite el mal. Entonces, hay algo de los conceptos griegos que se van metiendo y que después se meten a nuestra teología cristiana por los padres de la iglesia, ¿no? Pero que van también modificando la imagen de Dios y que va haciendo comprender ahora a Dios como un Dios griego unificado. Unificamos todo el panteón y Dios es todo eso. Y eso es un problema, que vamos a verlo después en modelo histórico. Y se van agregando también, así como se le dice a la cultura, también van a haber una resistencia. Obvio, el pueblo judío quería cerrarse, llega a esto, pero miren, la koiné, hay opuestos. La koiné, el tema de, ¿cierto?, los valores de la sabiduría, de leer mucho, todo eso, va a ser opuesto a los valores del judaísmo. Como que hombre con hombre, por ejemplo, que para el griego común era normal, ¿cierto? Patroclo, que es muy conocido, ¿no? Que era la pareja, ¿cierto? De este gran guerrero, para el judío va a ser una aberración, va a ser algo terrible. Esta imagen de la mujer que tienen los griegos, ¿no? Como tan menospreciada, aunque tampoco los judíos eran blancas palomas con las mujeres, no, no, no. No creo que lo canonicemos aquí. También el teatro, para el judío el teatro es pérdida de tiempo. El judío es laborioso. Entonces, el teatro es desenfreno, espectáculo, una abominación. La escultura, recordemos que el judío es iconoclasta. Y también en la iglesia hemos caído en esa como mirada realmente iconoclasta, ¿no? Como que decimos que cualquier imagen es idolatría, cuando no cualquier imagen es idolatría, pero la imagen representa algo, ¿no? Y algo que les va a causar mucha cosa es el tema de la desnudez. El gimnasio, el gimnasio griego que se instala en Jerusalén, los hombres hacen ejercicio desnudos. Y eso, para los judíos, no es algo permitido. Es una abominación la desnudez. Recordemos que cómo se da cuenta Adán, ¿cierto? De romper la alianza con Dios y darse cuenta que está desnudo. Entonces, para el judío, que alguien esté desnudo haciendo ejercicio, no es algo común, no es algo que diga, oye, qué modernos son, ¿no? No, sino que hay una mirada negativa a esta desnudez que para el griego es normal. El griego hace ejercicio desnudo, porque recordemos que está toda esta imagen antropológica del hombre, ¿no? Tonificado, eh, como compuesto también. Por eso es que las imágenes griegas, me acuerdo de mi clase de cultura griega, ¿no? Que el profe decía, fíjense, el miembro masculino de los griegos. No es alguien poderoso, sino que habla de la mesura, ¿no? El griego es mesurado. El judío no, el judío es pasional. El judío se enamora y le dedica poemas a su mujer, llama a esa mujer, ya varias más como Salomón, ¿cierto? Pero ama y busca. Y finalmente el trabajo manual. Fíjense que el trabajo manual para el griego es algo que ellos le robaron a los dioses, a Hefestos. Le robaron el trabajo, le robaron esa capacidad. En cambio, para el judío el trabajo es un regalo, pero también un castigo. Recordemos que en el paraíso nosotros no trabajábamos. En el paraíso vivíamos sin ninguna necesidad y estaba todo ahí. Como diríamos en buen chino, estaba el chancho tirado. Pero, ¿qué pasó? ¿Cierto? Hay una consecuencia y eso también va a ponerse. La cultura griega con la cultura judía tienen un choque cultural. Este choque cultural poco a poco va a ir causando especialmente que las clases medias, las clases bajas, que no se veían beneficiadas con esta invasión, empezaron a decir, a ver, pongamos un alto. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué pasó? Se forman dos bandos. Se forman dos bandos. Un bando prohelénico, liderado por un tal Jesús o Jasón, y otro bando, ¿cierto? Que va a ser contrahelénico por la familia sacerdotal de Matatías.
va a estar en contra se forman dos facciones. Y la familia de Matatías, si bien es una familia sacerdotal, no es una familia de alta alcurnia, no tiene tanto poder. Los prohelénicos tienen el poder del sacerdocio, que los mismos griegos le conceden. Háganse cargo de eso. Pero también se van a apoderar de los tesoros del santuario. Esto ya no es el tesoro de Israel, es el tesoro de la familia, ¿cierto? De Jasón. Y no lo vamos a entregar a nadie más. Ponen también, ¿cierto? Siguen con esta mirada de que tener a alguien, y Antíoco IV va a seguir imponiendo el poder, que el sacerdote, sumo sacerdote, ¿no? Antíoco, y Matatías se levanta contra él. Dice, a ver, aquí no podemos prostituir el culto. Entonces, y fíjense lo que pasa aquí, y esto es clave, es muy clave, y que fue lo mismo que le pasó a los palestinos. Los judíos son atacados en el Shabbat. ¿Se acuerdan cómo comenzó esto? Un sábado, en un festival. ¿Se acuerdan, no? Las noticias. Cuando Hamas atacó un festival de judíos cerca de la Franja de Gaza, tomaron muchos rehenes. Fue un sábado. Y el sábado los judíos no trabajan. No portan armas. Tienen prohibido pelear un sábado. Fíjense nomás, o el día sábado, no hay noticias de guerra en Palestina. No bombardean el sábado. Los otros días sí, pero el sábado no. Entonces, en el 168, los judíos son atacados. ¿Por quiénes? Por los griegos. Y mujeres y niños van a ser vendidos como esclavos. ¿Por qué? Porque no va a haber resistencia. No va a haber nadie que los pare. Porque el judío, tan respetuoso de la ley, no va a tomar las armas. Que después Jesús les va a decir, ¿para qué está el sábado? ¿Para el hombre o el hombre para el sábado? Porque se hacía como algo un imperativo, pero, o sea, por más que sea sábado, si me están atacando, que debería ser alguien con sentido común, ¿no? Empuñar las armas, ¿no? Pero no, el judío no lo hacía. ¿Y qué pasa con esto? También se prohíbe el culto judío, porque se levantan contra el sumo sacerdote, los griegos dicen, ya, se acabó esta cuestión, eliminamos el culto. Y en el altar, se rinde un culto, ¿cierto?, a Júpiter, a los dioses griegos, y en el mismo templo se celebran orgías, fiestas dionisíacas, toman, beben, tienen relaciones. O sea, el templo se profana. Podrán imaginarse cómo estaba Matatías, súper contento, ¿no?, con esta profanación del templo. Ocurre este levantamiento. O sea, es como lo mismo que pasó en la Revolución Francesa en Notre Dame, ¿cierto? Botan la imagen de María del altar y ponen una prostituta sobre el altar de María con una corona y hacen orgías dentro de la catedral, como diciendo, esto es nuestro, no es de los cristianos. Lo mismo dicen los judíos, los griegos, esto es nuestro. Y aquí vamos a rendir culto ahora a nuestro Dios, nuestros dioses, porque no quisieron estas garantías, entonces se acabó. ¿Qué va a pasar? El pueblo va a tener un resentimiento, totalmente, va a estar resentido el pueblo judío. Hasta los helenistas más moderados van a decir, no, aquí se le pasó la mano, aquí ya fue mucho. Yo apoyaba a los griegos, pero no a este nivel. Yo no puedo apoyar esto. Matatías y su familia, eso van a ser, ¿cierto?, los macabeos, van dando a conocer la observancia de la ley, van a ser como un bastión, un referente moral. Y van a decir que la rebelión es una obligación. Rebelarse es una obligación porque el culto está profanado. Porque ante el culto pagano debemos rebelarnos. Porque nos están obligando, aparte que están profanando el templo, nos están obligando a los sacerdotes del pueblo a rendirle culto a los dioses extranjeros. A matar animales por Júpiter, por Minerva, por Zeus. Entonces, imagínense lo que fue para el judío esa época. Muy duro, un periodo muy duro, que te obligan
hacer algo que tú no quieres dentro de tu conciencia. No es simplemente, no, es que vamos a poner letra griega en el templo. No, no, no. Es que ahora el templo no es de Dios. El templo ahora es de los griegos. Es lo que pasa ahora en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la Unión Soviética. Lo que pasó en muchas veces en Cuba. Lo que pasa en muchos lugares en Venezuela, ¿no? El Estado se apodera y se acabó. Acá no hay más presencia sagrada. Aquí estamos nosotros, el Estado. Entonces se rebelan estos macabeos. Y al morir, ¿cierto? Al morir Matatías, deja a su hijo Judas a cargo del rol militar y a Simón como consejero. Hubo una rebelión, ¿cierto? Jonathan toma el cargo, ya estamos hablando de la familia de Matatías, que con astucia diplomática consigue ser elegido sacerdote y príncipe. Y aquí comienza lo que llamamos la monarquía monea. ¿Cierto? Los macabeos se rebelan, tienen éxito en la revolución. ¿Y por qué tienen éxito? ¿Se acuerdan de Vietnam? ¿Qué pasó? ¿Por qué los vietnamitas ganaron la guerra? ¿Por qué Vietnam ganó la guerra contra Estados Unidos? ¿No se Conocía el acuerdan? territorio. Uno, conocía el territorio. Y dos, muy importante, Que hacían como emboscadas. O sea, emboscadas y ya nadie los quería. No había ningún cómplice de los griegos en el territorio. Entonces cualquier judío era sospechoso. Cualquier judío podía estar armado y matar a un griego. Entonces ya no era seguro para los griegos. No había ningún cómplice del régimen. Por tanto, pierden. Y empieza esta monarquía. ¿Cierto? Que Jonathan, con diplomacia, va a unificar estas tribus revoltosas, se va a hacer del sacerdocio y del reino, y su hermano, Simón, en el 143 a.C., va a tomar el poder. Porque también acá se meten los sirios también. O sea, aparte están los griegos, los sirios aprovechan cualquier momento de meterse. ¿Qué va a hacer Simón? Grandes obras, va a expulsar a los sirios. Logra por fin la independencia. Y también acá se mete en un problema gigante, que después Jesús lo va a decir, decreta que el sumo sacerdocio y el alto mando militar será hereditario. Ya no hay familias sacerdotales, sino que es la familia monea quien tiene el sumo sacerdocio y quien tiene también el mando militar. Es decir, rey y sacerdote unidos. Pero lo que pasa siempre con los reyes, muere a manos de sus hijos, inspirados por su yerno Ptolomeo, nombre griego. Y que lo sucede su hijo, el tercero, el mismo que lo mata. Va a capitular ante los sirios. Va a decir, ya, bueno, le vamos a dar un espacio a los sirios. Retrocede con lo que hizo Simón, retrocede. Y va a devolver los poderes por la conquista de Siria. A ver, perdón, Samaria. Juan va a tomar Samaria y va a forzar la judaización de los idumeos. Los va a forzar. Pese a que los obliga, igual van a seguir siendo mirados en menos. Van a ser como judíos de segunda clase. Porque no son judíos de familia. Son judíos por conversión. Y recuerden que para los judíos, un judío converso no es judío, pues, tiene que ser de madre judía. Y tenemos también después de esto, ¿cierto? Muere Juan Hircano, y lo sucede su hijo Aristóbulo I, que es el hijo de Juan, y es el primero que tiene el título de rey de los judíos. Es el primero que va a tener este título, que después se lo va a poner a Jesús, ¿no? A Jesús como rey de los judíos. Pero
Fíjense cómo le van a decir el Filileno, el amigo de los griegos. Porque él va a hablar siempre de los griegos, va a estar como haciendo alusiones a que en el periodo griego estábamos tan re bien, teníamos tanta cultura, tenemos que copiarles a ellos son la potencia, y va a impulsar de que las personas aprendan griego y escriban en griego también. Después tenemos, como uno de los últimos reyes, ¿no? Al hermano mayor de Aristóbulo, que va a anexar, ¿cierto? A muere Aristóbulo, va a anexar territorios de la costa, lo que hoy día podríamos conocer como Franja de Gaza, Cesarea, pero acá siguen con una mirada muy helénica los reyes y van a tener una sangrienta disputa con los fariseos, una revuelta, una guerra civil. Entonces muere Alejandro y hay una disputa entre los hijos de Alejandro, entre Hircano y Aristóbulo II. Y como dice el dicho, al mar revuelto, ¿cierto? Ganancia de pescadores, llega Roma, llega Pompeyo, el 63, y les quita la independencia. Dice, ¿sabes qué? No peleen más, yo me hago cargo de esta cuestión, vengan para acá. Los hijos de Alejandro son asesinados, ¿cierto? Y Herodes, que era un idumeo circuncidado, se casa con una hija de estos macabeos. Y ahí se acaba el linaje. Porque recuerden que el linaje solo va entre los hombres, porque las mujeres no ponen nada de genética en estas cosas, ¿no? Las mujeres simplemente son un contenedor. Eso es lo que pensaban los judíos de ese momento. Hasta el momento, dudas, consultas. ¿Le hace sentido? Bueno, en el caso de nosotros, profesor, los que somos metodistas, no sé si los otros hermanos de otras congregaciones será igual, pero no manejamos así tan a la perfección el libro de los Macabeos. Entonces, gran parte de lo que estamos escuchando ahora es nuevo para nosotros. Sí, por lo menos yo tenía conocimiento del libro de los Macabeos porque sí tengo una Biblia católica y la uso generalmente. Usamos 3 versiones para poder realizar una predicación. Eh, pero así con esta exactitud con la que usted está contando esta historia, yo personalmente no la manejaba. Es nuevo para mí. Muchas gracias, Ivonne. Y yo, igual que la hermana Ivonne, Sí. profesor, estoy de acuerdo con ella, que es algo nuevo y además de nuevo interesante, porque nos permite entender mucho mejor, que de eso se trata obviamente la asignatura, el contexto en el que Jesús vivió, en el que él ejerció su ministerio, y son cosas que nosotros desconocemos y que son importantísimas y claves para entender todo eso. Y las desconocemos porque, obvio, no están en muchas de nuestras Biblias, como dice, y a veces si nosotros crecemos o caminamos con una corriente que maneja una Biblia, esa es la única Biblia, no hay espacio para otras, entonces uno se queda corto de información porque solo maneja lo que está allí. Por eso la importancia de que uno amplíe siempre y busque otras fuentes y conozca más para ir instruyéndose. Así que le agradecemos mucho. Muy bien. Ahora vamos al último tema del día de hoy, que da por sentado, que es importante también entender de que uno siempre en tiempos de crisis, ¿qué es lo que espera? ¿Qué espera uno en tiempos de crisis? Soluciones. Soluciones. Exacto. Pero esa solución, ¿de quién viene?
de Dios. De Dios, sí, Y de los pero por míos. ejemplo, en tu caso, por ejemplo, Adonis, Dios no va a intervenir en Venezuela, así directamente, ¿no? Ah, por supuesto, claro. Mm, Ojalá, y con mucha paz. Pero, ¿qué esperamos? ¿Qué se espera siempre uno? ¿Qué espera? ¿Que el gobierno responda por nosotros? Que los Eso, míos esperamos hagan que alguien algo. responda por nosotros porque es mucha pega arreglar todo esto, porque lo haga el que sepa, ¿no? Es como el chiste que están haciendo ahora el presidente Boric, que se cambió de barrio porque era muy peligroso. Y el presidente no hacía nada. ¿Ah? Es culpa del presidente. O sea, como alguien que me diga que se haga cargo de esta cuestión, que sepa hacer esto, ¿no? Siempre esperamos que otros solucionen los problemas. Porque como diría Coco Legrand, estamos todos muy apurados. Estamos todos muy ocupados. ¿Para dónde vas? No sé, pero voy a apurar. Esperamos. Y en ese tiempo era lo mismo, no es que hablemos de gente distinta. No, el ser humano desde siempre. Entonces, ¿cuál era la esperanza? Que viniera alguien, que arreglara los problemas, ¿cierto? Cuando nosotros, algunos, ¿cierto? Salíamos a la calle en octubre con cacerola en mano, no estábamos diciendo, oye, yo quiero postularme para ayudar a cambiar esta cuestión. No, queríamos que alguien nos solucionara este problema. Y eran tantas peticiones que al final hicimos una constitución, no les gustó a algunos, hicieron otra, tampoco les gustó y nos quedamos donde mismo. Es como la parábola del viñador, ¿no? ¿No han hecho esa comparación? Mandaron al sirviente, vino hasta el hijo, tampoco les gustó. Porque no somos capaces de crear una petición como pueblo. No sabemos qué queremos. Porque cada uno tira por su lado. Los ricos para uno, los pobres para otro. Los pobres tiran unos que son más unos que se queden ricos, también algunos pobres que no, que dicen, no, no estamos tan mal, ¿no? En el tiempo en general, por lo menos había seguridad. Sí, igual que como los judíos en el desierto. Si cuando estábamos en Egipto comíamos carnecitas, pues, estábamos tan bien, ¿sí? ¿Cierto? Hay algo en el ser humano, antropológicamente, que siempre espera soluciones mágicas. Y a eso se le llama mesianismo. El mesianismo, ¿cierto? Se espera un Mesías. Se me perdió el Canva. Acá está. Bien. El mesianismo. ¿Qué es el mesianismo? El mesianismo viene de la palabra unción. Es alguien que está ungido. Es decir, que recibe una bendición. Que recibe una bendición que es capaz de transformarlo de alguien común y corriente a alguien especial. Es alguien que tiene no solamente poder, tiene la gracia. Tiene la gracia de Dios. Y para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido, configura una ruta a seguir. Vaya a jugar. Es una ruta a seguir que Felipe, Felipe tiene tiene el micrófono abierto. Ah, bien. Uy. Que va a significar, ¿cierto? Una ruta a seguir. Las esperanzas del pueblo de Israel estaban configuradas. Queremos independencia. Queremos el culto. Queremos esto, ¿cierto? Pero ¿quién lo va a hacer? No sabemos. Que Dios venga y rompa la historia, porque aquí no nos ponemos de acuerdo. Y Fichela, o Gisela, no sé cómo se pronuncia el apellido en italiano, ¿no? Es un autor que nos va a diferenciar cuatro tipos de mesianismo que están presentes en la teología del pueblo escogido, del pueblo judío. Uno, un mesianismo real, que va a estar ligado a que se espera un rey, así como los amoneos, más que como él, sino un rey como David, como Salomón,
un rey que sea capaz de congregar a todo el pueblo judío. ¿Y qué pasaría con esto? Tiene un problema, porque el rey va a eclipsar la imagen de Dios, ¿cierto? Porque para el judío es muy importante. Y recordemos también que la monarquía no es algo querido por Dios. Cuando los judíos le piden a Dios que les entregue un rey, Dios no quería. Los van a tiranizar, les van a hacer esto, esto, otro. Porque antes vivían con puros jueces, ¿no? Para resolver problemas. Pero el pueblo judío, ¿qué quería? Un rey. ¿Y por qué? Ay, pero si todos tienen rey, ¿por qué no nosotros no? Era la típica como cuando te dicen, pero papá, ¿por qué no me dejáis salir si todos mis amigos van a salir? ¿Ah? Sí, hijo, pero se van a ir a drogar. No, pero vamos a hacer todo, ya. ¿Sabes qué más? Va a pasar esto, esto, esto y esto otro, y sale, ¿no? ¿Y qué pasó con la monarquía? Desigualdades sociales, una clase que humillaba a otra, ¿cierto? Habían leyes muy corrompidas, Salomón que no dejaba a mujer soltera sola, ¿cachai? Entonces, había todo una idea de monarquía que Dios nunca lo quiso. Y Dios se lo dijo al pueblo. Pero el pueblo esperaba un rey, pero los más ortodoxos, los más seguidores de la historia, decían, no nos conviene un rey. Pero había una esperanza de un rey. Sí, la había. ¿Y por qué? Porque tampoco había otro tipo de gobierno en la época. Recordemos que ya las democracias griegas y romanas no existían. Entonces una democracia era imposible. Y menos volver a los jueces, que era casi una organización demasiado vulnerable ante las potencias que había alrededor. Eran reinos. Era como volver a un estado previo que los dejaba muy indefensos. Entonces necesitaban un poder central. Había otro que era un mesianismo sacerdotal. ¿Por qué? Porque con la muerte de Zorobabel, el linaje se pierde. No hay un linaje sanguíneo de sacerdocio. Se pierde. El sacerdocio aarónico se pierde. No quedan descendientes. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que Dios no manda un sacerdote, que Él mismo consagre a uno, lo unja, como ungió, ¿cierto? A Aarón y a sus descendientes. El pueblo esperaba un sacerdote, que también emularía, en cierta medida, a este pueblo ante Dios, ¿cierto? Esta imagen de sacerdote que ofrece sacrificios por el pueblo. También aquí, ¿cierto? Entra la oración del siervo sufriente, ¿cierto? Un profeta que acompaña al sufrir del pueblo. Ante la crisis de la monarquía del sacerdote, la única posibilidad que puede existir como este mesianismo es un profeta para reconstruir, como el profeta como voz de conciencia de un pueblo, como una esperanza que remezcla la conciencia y que ayuda a reconstruir y que nos dé esperanzas. Y otro mesianismo, que es el mesianismo escatológico. Dios va a venir pronto, va a irrumpir la historia, no en un tiempo lejano, muy cercano, y va a mandar a un ángel o a su hijo, según la edición de Daniel, ¿no? Alguien va a venir y va a acabar con la historia y va a comenzar todo de nuevo. Y ahora todo bien, y ahora todo como todo nuevo, se renovará todo. Ahora la pregunta cae de cajón. ¿Qué tipo de Mesías fue Jesús? ¿Qué tipo de mesianismo vivió Jesús? Y yo me atrevo a decir que todos, de una u otra manera. De una u otra manera, algunos lo consideran un rey, los cristianos lo consideramos sacerdote, superior a Melquisedec, ¿cierto? Hacemos esa mención, ¿no? Como que Jesús hace pleno lo que Melquisedec hizo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? También consideramos que Jesús fue un profeta, obvio que fue un profeta, ¿no? Remeció conciencia. Y también es un profeta escatológico porque irrumpió en el tiempo. La encarnación es el misterio quizás más grande de nuestra fe. Dios irrumpe.
Y por eso decimos antes de Cristo, después de Cristo. Que hoy en día los historiadores más ateos harán antes de nuestra era, después de nuestra era. Yo digo, asume, coméntate a Cristo, le digo a mis compañeros que son ateos, coméntate a Cristo, una vez por todas. Deja la tontera que nuestra era, que no es nuestra era, es la era, simplemente son años. Pero, ¿a qué me refiero a esto? Cuando queremos hablar del mesianismo, el pueblo, después de tanta opresión, después de tantos problemas, espera una solución. Y esta solución, lamentablemente, no la trajo Jesús. Por eso es que muere en la cruz. Bien, vamos a hacer un pequeño trabajo. Les voy a subir un texto aquí y quiero que veamos si Herodes, el Grande, definamos si fue héroe o villano. Esa es la discusión, ¿ya? Héroe o villano. Voy a compartir el texto en el chat. Denme un segundito. Inmediatamente aquí. Ahí va. Flavio Josefo. Página 901 y siguientes. Es el capítulo 4. En el capítulo, página 901, pongan en el PDF 901 arriba para que la busquen más rápido. Y en el capítulo 8 dice construcciones de Herodes en Jerusalén, su sistema de fortaleza, reconstrucción de Samaria. Démonos unos 5 minutos para leer qué nos dice Flavio Josefo respecto a Herodes. Y definamos si fue un héroe o un villano. Página 156 dijo, profe. No, página 901. Ah, ya.
Bien, con lo que alcanzaron a leer, ¿qué dice el público? Esto es de la antigüedad judía de Flavio Josefo, un historiador que escribió un poquito después de Jesús, sobre la vida de los judíos, un poco su historia. ¿Qué opinan? Profesor, a mí cuando lo leía me pareció mucho a lo que pasa, por ejemplo, acá en Puerto Natales, con un exalcalde que estaba en esta cosa de Mm. Telecom, y porque hizo muchas cosas en Natales, la gente todavía piensa que fue un buen alcalde. Así como que él hizo mucho por Natales, aunque todos sepamos que había detrás de cada obra algún robo por ahí, alguien se... Entonces, como esto es como el pan y el circo. Yo sí, eso fue lo que entendí de todo esto, porque claro, Natales Mm. tenía grandes fiestas, venía mucha gente, había muchos espectáculos, pero detrás había un robo y entonces la gente dice, bueno, todo el mundo roba. Yo, eso fue mi interpretación de un poco del texto. Muchas gracias, María Eugenia. Pero héroe o villano, condénenlo o santifíquenlo. Villano. Villano. Ya, muy bien. ¿Qué dice el público? Villano, profesor, también. Fundamente su respuesta. No, mire, por lo que alcancé a leer, bueno, el tipo trajo todas las costumbres del otro país a Israel y, bueno, él no estaba ni ahí con el tema de los pensamientos de ellos, como el tema sacerdotal y todas esas cosas. Eso. Muchas gracias, Felipe. Siguiente.
Adonis, no te escuchamos. Ahora sí. Ya, bueno, pude leer muy poco porque estaba perdido, pero yo veo que es como decía la hermana que habló anteriormente, que era como pan y circo, era un, un rey que quería solamente complacer a quienes lo pusieron allí, a quienes lo colocaron allí, y a veces jugaba también con la, digámoslo, no sé si con la inocencia del pueblo o con las creencias del pueblo quería jugar. Por lo tanto, yo creo que era un villano, era una persona que de manera muy astuta actuaba de muy mala manera para engañar y para mantener al pueblo, digámoslo así, contento. Mm. Muchas gracias, Adonis. Muy bien. Mm. Profesor, Samuel, Samuel por acá. Yo creo que si lo visualizamos de forma, de cierta forma, por criterios, digamos así, de pensamiento de cada uno, llámese de valores, podríamos crucificarlo como villano. Pero si lo llevamos a esa época, va a depender de la vereda en la que uno estuviera. Porque para la gente que le fue beneficioso, no lo iba a crucificar. Pero para el resto, sí. No sé qué piensa el resto. sí, muy bien. No podemos caer en anacronismos. Eso es súper importante, como calificar a alguien del pasado por los valores del presente. Es como decir, no, porque igual mataba gente, pues, o sea, los derechos humanos, ya, sí, pero en ese tiempo no existía. ¿Mm? Igual Jesús era un poco xenofóbico cuando le habló esta mujer extranjera, la Fenicia, la trató de perro. ¿Mm? Sí, pero en su época era lo normal. Ya. ¿Qué más quiere? ¿Alguien quiere defender a héroes aquí? ¿Alguien es Yo un creo, herodiano de corazón que quiera defenderlo? No, no, defenderlo no. profesor, yo creo que al igual como dijo el hermano, él actuaba dentro de un contexto, del contexto que le correspondía, y era bastante político. O sea, estaba haciendo todo de acuerdo a la conveniencia, qué opinarán, qué dirán, yo no lo haría, pero si ellos quieren, lo haremos. Es como, él estaba actuando como el político de su época. Así es que no sé si es tan o sea, si lo vemos con los valores cristianos bajo la luz de la teología de Cristo, claro, podemos decir que era un villano. Si lo vemos como una autoridad, una mera autoridad de aquella época, la verdad es que ni héroe ni villano. Sí. Muy bien. Sara, ¿tú querías hablar? Sí, sí, bueno, yo creo igual que villano, pero sí me encantó el trabajo en el fondo, de poder leer un poco y entender que él también hizo obras, entre comillas, como buenas para la gente. O sea, también se preocupó, decía en una partecita, de tomar tierras, repartirlas, aunque fuesen recién llegados, construir murallas, en fin. Entonces me cuadra absolutamente y totalmente de acuerdo con los compañeros que han dicho acá respecto de que el tipo en el fondo se candidateaba, o sea, es como las obras que de repente hacen nuestros políticos en el fondo para obtener también votos. Y eso como de usar también esta astucia para convencer cuando fue, y en el texto ahí menciona, les mostró las imágenes y que eran como que eran de madera, para que los otros, digamos, vieran y entendieran que se trataba de algo más o menos que como ridículo. O sea, era muy hábil en ese sentido. Eso me parece. Así es, era un hábil gobernante, no, no cualquiera. Sí. Sí, perdón, yo tengo mala mi cámara aquí, pero lo poco y nada que estoy leyendo ahí, a lo mejor para mí podría ser héroe y villano, según lo que dice el texto, por lo que usted también contextualiza en el sentido de que él presentaba todo, hacía todo lo mejor, pero también en un punto habla de que él disipó su ira, ¿ya? Para que algunos decía ahí que cambiaran de opinión. Les mostraba todo, como decía la hermana, pero también él como que se daba cuenta que algo estaba haciendo mal, entonces como que cambiaba su estrategia. Entonces ya no Ujú. era tan villano, sino que también era un héroe.
Muchas gracias. Me Gracias. me hace pensar un poquito en los concilios de pastores y de los alcaldes del momento, porque si ustedes ven ahí, el templo lo hace majestuoso y para algunos No, eso es tremendo, eso es muy bueno. Y me acuerdo también de las cosas que pasan acá en los municipios donde muchos se hacen del alcalde de la época, aunque haga muchas cosas malas, pero muchos dicen que está bien. Eh, También veo hartas obras públicas, cosas que hizo, ¿cierto? Y habla sobre la paz en Roma, estableció la paz en Roma, a su manera. Claramente eh, observo eso también, una habilidad política importante. Hay de todo, de héroe y de villano a la vez. así es. Muy bien. René tiene la mano levantada. Sí, mi opinión es que es un villano tratando de parecer héroe. Esa es mi opinión. Yo soy herodiano, por si acaso. Soy muy herodiano porque encuentro que Herodes era un político muy hábil. En la época en que estamos estudiando, era difícil encontrar a alguien con dedos para el piano. Como rey, muy buen rey. Como papá, muy buen rey. Porque no logró mantener la dinastía. Era un buen gobernante. Porque si leemos más atrás, él estuvo en Roma, estuvo en Egipto, se hizo de buenos amigos. Entonces, él sabía moverse en el mundo, sabía qué hacer. Y como se dan cuenta, siempre estaba negociando, ¿no? Estaba viendo tira y afloja. Y eso, y para hacer eso hay que ser muy hábil. Entonces, y en la historia vamos a encontrar muchos líderes y muchos monarcas intransigentes. Eh, entonces, cuando hablamos de Herodes, creo que debemos mirarlo con un poquito más de ojos de historiador, ¿ya? Y ver que las obras que hizo fueron un adelanto para el pueblo. Obviamente siempre hay obras que no nos van a gustar, pero hay una habilidad de gobierno que nunca había estado en el pueblo. Esto de querer negociar, de traer cosas, esto otro, es un tira y afloja, como es el arte de gobernar, podríamos decir. ¿Sí? Adonis. Ya, agregar, profe, que yo creo que para la mayoría de los cristianos es difícil darle un voto de confianza a Herodes porque estamos predispuestos por lo que hemos aprendido y por lo que él es y cómo cómo nos presenta pues, en la Biblia. Entonces, decir no, era un héroe, para nosotros eso nos causa como un conflicto, más por desconocimiento de la historia también. A lo mejor, bueno, leyendo un poco más y conociendo pudiéramos debatir, pero por predisposición vamos a decir siempre que va a ser, que es un villano. Y ahí también es importante, Adonis, no confundir este Herodes, el grande, con el Herodes que se lava las manos. ¿Ah? Es otro, eh, para que si tengamos eso en cuenta. Oye, muy bien, estamos llegando al final de la clase. Espero que les haya gustado y si no, le dicen al Pastor Miguel para que me cambien y pongan a otro más, o un poco más serio probablemente. Bien, hoy ya vimos esto, yo mañana subiré la clase al Classroom. La idea es poder comunicarnos por ahí. ¿Por qué? El correo siempre se me llena de mails, muchos mails. Y es difícil que yo responda a todos los mails. Pero si yo me meto un momento a Classroom, tengo todo ordenado. Entonces, si tienen preguntas, tienen dudas, háganla en ese tablero. Entonces, así las preguntas quedan públicas y probablemente si alguien ya hizo esa misma pregunta, lee la respuesta. Y así nos ahorramos una cadena de mail y tenemos todo así. Y aparte, está todo muy ordenado en Classroom. Entonces, uno puede subir las notas, comentarios, cosas internas también las podemos ver por ahí. Como para gestionar un poquito mejor. Eso. Bueno, que estén muy bien. Cuídense los que están en Santiago. Abríguense. Los del sur están acostumbrados, ¿no? Tienen salvación esa gente. Y los del norte, bueno, sigan disfrutando el calor o el clima un poquito más frío este tiempo. Gracias, profesor.